Gracias, Alex. Un buen tema para los que somos papás y tenemos algunos chicos también que requieren este tipo de atención. Para continuar con Llegó la Hora, tenemos un tema muy importante y es que en ocasiones no tomamos en cuenta que el uso del gas licuado está siendo parte de la realidad de muchos hogares en nuestro país. De hecho, Recope reporta más de 710,000 que se ubican en los hogares donde utilizan este combustible para cocinar o para otros usos domésticos. En los últimos meses hemos tenido sucesos que nos recuerdan la importancia del uso seguro del gas. En septiembre en Heredia se reportó justamente una situación que provocó la muerte de un caballero. También en octubre en Alajuela otro incidente donde un cilindro de gas cerca del estadio Alejandro Morera Soto provocó quemaduras en una persona. También en San Pablo de Heredia la explosión de un tanque dejó a un hombre gravemente herido. En noviembre este mes también en San Rafael de Alajuela un aparente fuga de gas en un apartamento lamentablemente provocó la muerte de una mujer y una niña y se encuentra en investigación por el OIJ. Bueno, esto es un tema de gran importancia porque de hecho se tiene que considerar elementos que provocan este tipo de accidentes. Y para ponernos al tanto de la situación y para que usted también no se alarme, no quiere decir que no los tiene que usar, pero sí tomar en cuenta qué es lo que provoca esto, porque es que se dan estos incidentes. De hecho, veíamos recientemente también una gasolinera que se tuvo que evacuar a los 500 metros alrededor para que pudiera atenderse una situación de fuga de gas. Entonces, si nos damos cuenta de qué se trata, cómo se maneja de forma segura, nos va a prevenir muchos de esos sustos y problemas y cuidado y no también lamentamos alguna pérdida producto de esta situación. Nos acompaña una química que es la que nos va a orientar. Ella se llama Andrea Acuña y es parte del Colegio de Químicos de Costa Rica. Bienvenida, Andrea, ¿cómo me le va? Muchas gracias, muy bien, ¿y usted? A veces no nos gusta dar estas noticias donde sabemos que hay muertes o situaciones graves que complican la realidad familiar y económica de muchos hogares y hasta negocios que trabajan con gas. Pero tenemos que entender qué es lo que pasa para ubicar también qué medidas tomar y evitar este tipo de situaciones. Claro que sí. Generalmente lo que ocurre es que no hay una buena prevención antes de que ocurra el incendio. Entonces el personal llega, paga la instalación, paga la certificación de gases, dice, bueno, aquí llegó el experto, me dejó todo listo y ya no tengo nada que preocuparme. Muchas veces puede que haya humedad en el área donde está el cilindro, puede que el cilindro esté en el exterior y haya maleza que crece con estas lluvias tan bonitas que tenemos hoy en Costa Rica. Y todo eso puede afectar el cilindro como tal, y si yo no estoy en una constante revisión, aunque sea yo como persona dueña del local o dueña de mi casa, tal vez yo no soy experto, pero sí hay puntos en los que yo puedo revisar y llamar en el caso de que yo vea que hay algo que está fuera de control. Bueno, una de las cosas que reportaba la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la ARECEP, es que el 60% de los cilindros de gas que se pusieron a la venta el año pasado presentaban fallas de seguridad, entre ellas fugas, envases deteriorados o contenido menor al declarado. Pero como cualquier civil que quiere tomar este producto como parte de su realidad, que de alguna forma también es economía para los hogares, ¿qué debemos considerar? ¿Qué debemos revisar a la hora de empezar a utilizarlo en alguno de los equipos de casa? Que generalmente yo cojo el cilindro y voy y lo cambio. Lo puedo cambiar en el súper, lo puedo cambiar en EPA o puedo llegar a una instalación tipo gas Tomsa y recargarlo ahí. Ellos me cambian el cilindro. A veces las personas que están cambiando el cilindro están haciéndolo tan rápido que no se fijan en cómo está ese cilindro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo llegar y ver si hay muestras de corrosión, de oxidación en la parte de abajo, sobre todo, que es donde está en contacto con la superficie. Ver también si hay abolladuras, que eso hace que pierda la estructura cilíndrica y puede afectar la presión del envase y del gas que hay internamente. Lo otro es que también traen en la parte del cuellito, ellos traen un numerito. Si el numerito no se ve, ya usted sabe que va por mal camino. Generalmente vas a verlo y va a tener ahí una fecha. Esa fecha no debería ser más de 10 años, se supone que a los 10 años me lo deben cambiar. ¿Qué pasa si es más de 10 años? Yo puedo ir al gas Tomsa o al Gaceta y ir a que me lo cambien porque ya pasó su fecha y ya debieron haberle hecho pruebas, pero yo no tengo la capacidad de saber si ese cilindro le hicieron pruebas.
Otra cosita es que ellos tienen lo que le llaman una válvula, que es lo que sale justo en la parte encimita del cilindro, y eso tiene también un codiguito en la parte de atrás. Los últimos 2 numeritos es el año en el que fue creado y eso debería cambiarse cada 5 años. Si yo veo que eso está viejo y yo quiero conservar mi cilindro, hay gente que no le gusta que le cambien el cilindro y lo que hace es que llegue y dice, no, cámbiame, relléneme, pero relléneme mi cilindro para yo cuidarlo. Pero ya la válvula pasó esos 5 años. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir a comprar una válvula nueva y puedo pedirle a ese lugar donde estoy recargando el gas que me cambie la válvula para hacerlo con técnicos expertos en la materia. El tema de la manipulación a algunos nos asusta mucho porque como desconocemos la materia, pero ¿se requiere alguna herramienta especial para poder hacer bien este tipo de manipulación o no? Ya con el sistema de seguridad debería estar todo resuelto. Si ya el cilindro está en buen estado, yo no debería utilizar ninguna herramienta. De hecho, la protección POL, que es lo que tienen, que es el macho y hembra, que es como la llave donde usted le pone la manguera de jardín para regar el jardín, eso tiene una rosca, entonces la rosquita donde yo enrosco, la que está afuera es la hembra, el macho, y el que se mete es la hembra. Eso funciona igual en los cilindros de gas. Yo tengo el abierto, que es la hembra, y el macho, que es el que viene de la manguera y es el que inserto. Eso debería traer un O-ring. Yo tengo que verificar que ese O-ring no esté con roturas para que selle. Entonces hay gente que a veces dice que huele a gas y lo que hace es que le pone un poco de teflón y lo pone y eso es peligroso porque si el gas, si se filtra, suaviza ese teflón y puede generar fugas posteriores y eso es lo que empieza a generar accidentes. De lo contrario, yo con la misma herramienta que trae el cilindro, a pura mano debería poderlo cerrar y él debería sellar perfectamente. Si no, hay un problema con la válvula o con el cilindro. Que ese es otro temor, el tema del olor. Cuando identificamos un olor extraño que tal vez ya sabemos que es gas, ¿qué se hace ahí para manipular esto de forma correcta? Lo fundamental es ir a cerrar la válvula del gas. Eso es lo primero. Yo no puedo hacer otra cosa que no sea cerrar y empiezo a abrir las ventanas, empiezo a abrir todas las áreas de mi casa o de la organización, establecimiento donde esté, porque yo lo que ocupo es que ingrese aire para que salga el gas, porque el gas es más pesado que el aire, entonces me va a acumular en las partes de abajo. Yo lo que quiero es que ese gas se vaya, porque eso sí, cualquier chispa, cualquier tipo de conexión eléctrica hace que pueda generar un incendio, inclusive apagar o encender la luz. No apaguen, no encienden ningún dispositivo porque la gente pensaría, uy, qué miedo, voy a apagar todo lo que estoy poniendo la licuadora, voy a apagarla. No, no apague nada porque ese apagar o encender puede generar una chispa. Lo primero es cerrar la válvula, dejar que se vaya todo el aire contenido y puedo llamar a un experto o puedo abrir un poquito la válvula con una botellita con jabón y empezar a ponerlo en toda la tubería a ver en dónde se me hacen burbujitas, para yo saber dónde está la fuente de la fuga. Si es muy grande, inmediatamente lo cierro y llamo a un técnico porque ya eso ocupa herramientas y un técnico que lo haga correctamente para evitar algún tipo de chispa mientras estoy haciendo el cambio. Ahora que escuchaba un poquito la información previa de este tema, el hecho de que una gasolinera estuviera dando mantenimiento y que también se diera una fuga, se suponía que era el mantenimiento para que evitara este tipo de situaciones. Porque es que hubo un protocolo que de hecho me parece que es lo que se debe hacer, pero que cubriera 500 metros a la redonda. ¿Qué es lo que esto en este caso quería prevenir? Esto lo que quería prevenir es que, como les digo, el gas es más pesado que el aire, entonces él va a estar en la parte de abajo y se va a ir expandiendo. Entonces, en ese radio, cualquier cosa que pueda ocurrir, que pueda generar una pequeña chispa o una ignición o una llama, podría generar un conato de incendio y expandirse a lo largo de todo ese rango. Estamos pues aprendiendo todos. ¿Cuál consideras que es uno de esos mitos que en casa deben entender para evitar caer en esto? Ok, hay uno que es que cuando el cilindro se pone frío, ¿verdad? Que puede pasar en algún lugar que empieza como a sudar, que algo le pasó al cilindro. Entonces sí le pasó algo al cilindro, pero no es que el cilindro va a explotar. Evidentemente tenemos que dejarlo descansar y debemos cerrar la válvula, pero no es que va a explotar. A veces la gente tiene miedo a usar gas porque dice, uy, me va a explotar. Realmente, si la instalación está bien hecha, con solo que yo cierre la válvula, yo voy a evitar la mayor parte de las circunstancias, y si yo abro, como les digo, todas las ventanas y demás, voy a dejar que el gas se disipe y hasta ahí llegó el problema. Eso de que el gas sude, a veces es que yo estoy utilizando, tal vez tengo la cocina, pero compré una freidora de gas o una secadora de gas, y tengo las dos cosas funcionando al mismo tiempo. Entonces eso hace que salga muy rápido el gas
y el gas tiene que pasar de gas licuado de petróleo a gas. Entonces, ese cambio de líquido a gaseoso hace que usted absorba o que el gas absorba energía del metal, que es como cuando yo me pongo alcohol en la piel y yo siento frío. Eso es que líquido, alcohol líquido pasó a gas y absorbió energía de mi piel. No es nada malo, pero sí hay que tener precaución con cuántos equipos conecto yo al sistema de gas. Ok, y esto también me lleva a la pregunta de que en este fin de año muchos empiezan a planear parrilladas y eventos y demás y tienen guardado un cilindro por ahí. ¿Dónde se recomienda guardar este tipo de productos que no se usa tal vez de manera frecuente para que también sea manipulable y evitemos algún riesgo? Bueno, para todos los que alguna vez hayan visto un cilindro, tienen un cilindro en casa, generalmente se le va a conectar una válvula. Algunos se guardan con la válvula, otros se guardan sin la válvula. Lo ideal es tenerlo en un lugar fresco porque ellos pueden llegar a temperaturas altas y como es un gas va a querer expandirse, y si yo tengo demasiado lleno el cilindro en un área húmeda sí podría generar inclusive hasta una explosión. Entonces, ¿qué se recomienda? Un lugar fresco, un lugar ventilado. Yo no debería poner eso en un sótano, en una parte húmeda, debajo de la bodeguita que hay a veces debajo de las escaleras de la casa. Ese no es un lugar. Lo ideal sería en la cochera, en un lugar abierto o en alguna jaula que yo tenga en la parte externa, que no le pegue el sol o lluvia o que no esté la intemperie, y en una superficie de concreto, no en una superficie húmeda o zacate. Qué importante. Y en los lugares donde el clima generalmente es de calor, ¿afectaría un poco también este resguardo? Sí, por eso generalmente si ya el cilindro está instalado, él va a tener una valvulita, puede ser una valvulita gris, que va a tener un huequito, si se observan, y se llama venteo. Eso quiere decir que si está en un lugar muy caliente como Guanacaste, si está resguardado en una superficie de concreto, con su techito, con buena ventilación, ese venteo, que siempre tiene que estar expuesto hacia un área abierta, va a hacer que salga esa sobrepresión en el caso que haya mucha temperatura y va a controlar y va a hacer que el cilindro esté de la mejor manera. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Meter ese cilindro, aunque esté caliente, en una bodega de puro zinc, en medio de la finca o del jardín, que le pegue todo el sol, porque no voy a tener dónde escapar ese gas y va a quedar contenido en esa bodega, y eso puede generar un tipo de incendio. Claro. ¿Qué recomendarías también para los hogares que viven cerca de restaurantes, sodas, donde utilizan también el producto del gas licuado y que es constante, para que también estén tranquilos, porque me imagino que esto genera muchas preguntas? Lo ideal es que ustedes puedan, si tienen una soda cerca, pues puedan ir con toda la confianza y pedirle a esa soda el certificado del ingeniero o el químico que fue y le hizo la inspección. De esa manera ustedes por lo menos están tranquilos de que la tubería fue inspeccionada, y eso se hace una vez cada 2 años. Y aparte de eso, ellos deberían tener un checklist de cosas que deben revisar. Si ustedes ven algo que está fuera de control, que ven mucho material combustible, madera, ven zacate cerca del cilindro, ven el cilindro corroído, ustedes pueden buscar hacer una denuncia a bomberos o hacer una denuncia al Ministerio de Salud para que vaya y revise la instalación si tienen algún miedo. Pero en general, esos lugares se inspeccionan cada 2 años, y si ellos mantienen bien sus instalaciones no debería causar ningún impacto de momento. Claro, muchísimas gracias Andrea Acuña, que es química y que también nos estaba ayudando a entender este proceso del gas y lo que afecta a muchos hogares que lo utilizan de una manera cotidiana. También me gustaría saber si hay algún lugar donde pueden hacer sus consultas, las personas que sobre este tema también pues puedan estar pensando, si hay algún número o alguien que tenga también dudas por ciertos olores que llegan por ahí del gas, para que puedan atenderlos. ¿Cuál sería la recomendación? Claro, nosotros venimos de parte del Colegio de Químicos, entonces ustedes pueden buscarlo como Colegio de Químicos CR, y ahí tenemos una cajita de consultas y también un número de WhatsApp, entonces nos pueden escribir y ahí se redireccionan las consultas al técnico encargado. Muchísimas gracias, Andrea. Con gusto. Bueno, de verdad que todos lo tomamos